Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión, este martes 24 de mayo, como se los anticipé. Ya está conmigo Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA, y hablaremos de la desclasificación de archivos de la CIA y del conflicto armado en El Salvador. Arnau, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos esta mediodía, Arnau, para discutir este tema. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a realizar esta tarde con Arnau Baulenas. A inicios de este mes, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, junto al IDUCA y representantes de organizaciones de derechos humanos, presentaron una serie de documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, relacionados a graves violaciones de los derechos humanos en el país en el contexto del conflicto armado. En esa información se hace referencia a sucesos ocurridos en el periodo 1982-1985, en lo que se resaltan las masacres en Las Hojas, Sonsonate en 1983 y el Calabozo en San Vicente en 1982. Además se mencionan algunos nombres, entre ellos destaca el de Sigifredo Ochoa Pérez, quien a inicio de los 80 se desempeñaba como teniente coronel al mando de un destacamento militar. En un reportaje especial preparado por este equipo de prensa de Informa TVX y en el que nuestro periodista Gabriel García entrevistó al señor Ochoa Pérez, se discute la posición del ex diputado y militar retirado sobre la mención reiterada de su nombre, perfil militar y actividades en esos documentos desclasificados. Para ampliar entonces el tema nos acompaña Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Agradezco nuevamente, Arnau, de que estés con nosotros esta mediodía y creo que es importante hacer la mención para efectos de tenerlo claro y nuestros amigos y amigas de la audiencia lo puedan conocer, es cómo se llega a esta desclasificación de estos archivos y que luego han sido difundidos ante la opinión pública, Arnau. Sí, en efecto, en Estados Unidos existe la Ley de Libertad de Información que permite pedir algún tipo de información, sí, a distintas agencias. En Estados Unidos, como cualquier estado, hay información que es catalogada como secreta propiamente, pero a través de esta ley, que se conoce con las siglas en inglés FOIA, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington pidió esta información, ¿verdad? Información relacionada con las masacres que ocurrieron en El Salvador durante el conflicto armado. En este sentido, esto se pidió en 2013 y la respuesta por parte de la CIA fue que no se podía conceder esta información, que no se podía ni afirmar ni negar la existencia de esta información porque podía comprometer la seguridad nacional. Luego, en 2015, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington interpuso una demanda ante un tribunal jurisdiccional de Estados Unidos, el cual falló que efectivamente estos documentos se tenían que hacer públicos y que se tenían que desclasificar estos documentos y, por tanto, a través de estos procedimientos nosotros hemos llegado a obtener toda esta documentación que, como comentaba, pues relata o nos muestra cuestiones que no son nuevas. No nos sorprende esta información. ¿Por qué? Porque las víctimas durante mucho tiempo ya venían diciendo lo que corroboran estos documentos y que, por tanto, entre otras personas, se nombra al coronel Ochoa Pérez como responsable de alguna de las masacres que ocurrieron de forma principal en los primeros años del conflicto. La utilidad entonces, Arnau, de la desclasificación de estos documentos para las organizaciones de derechos humanos, para el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, el IDUCA y diversas instituciones que por años han estado demandando, solicitando respuesta y aclarar estos sucesos. ¿Cuál es el peso que tiene en este momento esta información? Lo importante es, como decía, corrobora lo que ya habían dicho las víctimas y al final es un paso más para conseguir la verdad, la justicia y la reparación que tanto anhelan las víctimas y tan necesaria es por un país, ¿verdad? Es importante conocer lo que pasó. Sin conocer es imposible hacer un proceso de transición. Arnau, se menciona entonces una desclasificación de 85 documentos y uno de los nombres que aparece con mucha frecuencia es el de Sigifredo Ochoa Pérez y las actividades que estaban bajo el destacamento militar a su mando. ¿Cuáles son los aspectos que resaltan esos documentos particularmente sobre el señor Ochoa Pérez? Bien, lo que se dice del coronel Ochoa Pérez, desde nada me gustaría decirle que yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. No que no existieron masacres durante el conflicto, sino que no le gustan las mentiras. A mí tampoco me gustan las mentiras y los documentos lo que acreditan. De hecho, hay el cable, si mal no recuerdo, C06 50 81 48,
que relaciona la masacre del Calabozo, donde se dice que fue un éxito rotundo y que gran parte de este éxito es consecuencia de la planificación y del liderazgo del coronel Ochoa Pérez. Hace la mención directamente a Ochoa Pérez, pero también se interpreta por el Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Washington que esta información ofrece sobre otros asuntos útiles para investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, Arnau. En efecto, también se vincula la figura del coronel Ochoa Pérez en otras masacres, como la masacre de Santa Cruz, en Cabañas, que ocurrió del 11 de noviembre al 19 de noviembre de 1981. Fue una masacre brutal, podríamos decirlo así, ¿verdad?, donde supuestamente la Fuerza Armada, la inteligencia de Fuerza Armada, le llegó alguna información que los guerrilleros querían destruir una presa hidroeléctrica, y a raíz de allí pues empezó, junto con el destacamento militar número 2, que el coronel Ochoa Pérez, el comandante, y la Fuerza Aérea, pues empezaron 9 días de bombardeos, de lanzar granadas y de ametrallar. De hecho, en esta masacre tenemos testigos muy relevantes, como puede ser el antropólogo de Estados Unidos, Philippe Bourgois, o la niña María Julia Ayala, ¿verdad?, que relatan que en ningún caso se podía estar hablando de un enfrentamiento, cuando incluso sin haber conflicto entre la guerrilla y la Fuerza Armada se escuchaba llorar a algún niño, los militares lo que hacían era ir para la zona y empezar a disparar sin ninguna razón. No se puede alegar de ningún tipo que esto era fruto de un enfrentamiento armado, porque un bebé y una mamá con el bebé lo único que pretendían era huir, que lamentablemente tampoco pudieron en muchas ocasiones, porque al otro lado del río había el ejército de Honduras que no permitía seguir avanzando. Quiero aprovechar, Arnau, para hacerte una invitación, y a ustedes, amigos y amigas, para, como saben, la pasada semana, el viernes, se presentó una entrevista que hizo nuestro compañero Gabriel García directamente Sigifredo Ochoa Pérez, y tenemos en este momento las declaraciones que él brindó en esa entrevista. Veamos, y tenemos luego tus reacciones, Arnau. Veamos entonces esto. En aquel momento también se menciona, y no me puedo quedar sin preguntárselo, la masacre del Calabozo, ¿no?, que coincide un operativo que la CIA dice del que usted tuvo la responsabilidad de que fuera exitoso. O sea, usted dice la CIA, esa es la frase, ¿no? Sí. Y que coincide con la masacre del Calabozo. ¿Qué pasó? Para comenzar, yo no acepto que haya habido una masacre, tanto como andaban diciendo la masacre de Santa Rosa en Cabañas, cosa que incluso yo creo que ya desistieron de eso porque no existió, no existieron masacres. En lo que a mí me corresponde y me consta, no hubo masacre. Hubo enfrentamientos, pero una cosa es, esta gente, una vez que quedaban los muertos en acción de parte de la guerrilla, le quitaban las armas y decían, esta es gente civil, eran guerrilleros, hay que hablarlo claro, guerrilleros que nos disparaban balas, no nos disparaban dulces. Pero nunca agarraron a un guerrillero sin armas. Claro, sí, agarramos a algunos con armas y otros sin armas, pero eran gente guerrillera. Toda la operación sí yo participé, pero no era el comandante. Yo fui el jefe del Estado Mayor de esa operación. Ahí tenemos declaraciones entonces del señor Ochoa Pérez ante la entrevista que realizó nuestro compañero Gabriel García y un reportaje que se presentó el viernes pasado. Entonces, Arnau, algunas de las frases que aparecen en ese extracto que vimos de la entrevista y también en el desarrollo de la misma es: nunca se utilizó métodos de tortura. Yo no acepto que haya habido una masacre. No existieron masacres. En lo que a mí consta, no hubo masacres. Hubo enfrentamientos. No acepto que yo haya participado en una masacre, entre otras. ¿Cuáles son tus reacciones, Arnau? Como decimos los abogados, a las pruebas me remito, ¿verdad? Creo que tal vez algunas personas la memoria es muy selectiva. Y decir que no hubo masacres es contradecir a las incalculables víctimas que sufrieron los abusos por parte de la Fuerza Armada. Es contradecir lo que ha venido diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en innumerables ocasiones y ha manifestado que han existido amenazas, que ha existido tortura, que ha existido o se han producido desapariciones forzadas. Y catalogar de guerrilleros a bebés y a mujeres y a meros campesinos, yo creo que también es algo temerario, ¿verdad? Existen, de hecho, junto con el informe de la Comisión de la Verdad, donde se analizaron 33 casos,
y hubo un total de 1.100 aproximadamente víctimas reportadas. Y si esto lo unimos a los casos analizados por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA a través del Tribunal Internacional para la Aplicación de Justicia Restaurativa en El Salvador, que este año, en marzo, fue la 8ª edición de este tribunal, estamos hablando que tenemos un reporte de más de 3.500 víctimas. En el Instituto de Derechos Humanos, a través de estos tribunales, durante los otros 8 años hemos analizado, o se han presentado ante el tribunal, alrededor de 84 casos. Si sumamos todo esto, estamos diciendo que hay alrededor de 3.000 víctimas, pues que todas eran guerrilleras. No tiene, creo, ningún sentido y, por tanto, existieron masacres y se cometieron graves atrocidades y graves vulneraciones de los derechos humanos. Tenemos que hacer una pausa, Arnau, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista sigamos en la discusión de este tema y particularmente hablemos del posicionamiento del órgano judicial y del Ministerio Público en la investigación, si te parece. Vamos a hacer una pausa, me acompaña en esta oportunidad Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y estamos hablando de la desclasificación de archivos de la CIA y conflicto armado en El Salvador. Una pausa y continuamos en Informa TVX. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este martes 24 de mayo estamos platicando junto a Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, y estamos hablando de la desclasificación de archivos de la CIA y su vinculación con el conflicto armado en El Salvador. Arnau, entonces, retomando la entrevista, ahora me gustaría que platiquemos sobre algo que ha ocurrido en los últimos días. Hace 4 días la Corte Suprema de Justicia entregó 11 osamentas a sus familiares de víctimas de la masacre del Mozote en diciembre de 1981. Pero la discusión que está de fondo con esto, Arnau, y lo platicábamos antes de entrar al aire, es la investigación de estos casos como crímenes de lesa humanidad, identificando responsables, pero también reparación de las víctimas y el rol que en este caso tiene el órgano judicial. ¿Cuáles son tus reacciones? En efecto, que se hayan entregado estos restos es importante para las víctimas, pero es solo un primer paso, solo es un anticipo de prueba de todo lo que debería ser la investigación. Si simplemente nos quedamos con esto, a las familias tampoco le va a servir. Cuando uno habla con las víctimas necesitan entender, saber qué pasó, quién fueron los victimarios, cómo ocurrió todo, más en aquellos casos donde hay desapariciones, cómo van a hacer el proceso de duelo sin saber dónde están sus familiares. Y esto me sorprende que después de tantos años haya gente que todavía dice que no, que se tiene que perdonar y olvidar, que es reabrir las heridas. Esto para mí lo que denota es que no se ha hablado, que no se tenía conocimiento de lo que realmente sufren las víctimas. No se han reabierto las heridas porque jamás se han cerrado. ¿Cómo vas a cerrar unas heridas si no ha habido un proceso de justicia, si no ha habido un proceso propiamente de reparación? Esto es lo que buscan las familias, pero no como un elemento de venganza, sino como un elemento de dar un paso más, ¿no? Y poder empezar a construir un nuevo camino, una nueva sociedad. Una sociedad que no ha hecho este proceso, donde no se han depurado responsabilidades, sigue siendo una sociedad enferma. Esto los expertos en la materia así lo determinan, ¿no? Y por tanto, me sigue sorprendiendo que después de tantos años no se haga ningún tipo de investigación. Nosotros, como Instituto de Derechos Humanos, durante el tiempo, hemos presentado más de 60 denuncias, de las cuales no se ha hecho ninguna investigación por parte del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, que es la competente para realizar este tipo de investigaciones. De hecho, solo en 6 casos se ha hecho un proceso de exhumación, pero nada más. ¿Consideras, Arnau, que las instituciones del Estado salvadoreño, en este caso el Ministerio Público, pecan de favores, vínculos políticos, o consideras que pecan por desconocimiento o porque no les interesa investigar estos temas? Yo creo que la fundamentación o el objeto real es un objeto político. En El Salvador la Fuerza Armada siempre ha tenido un peso importante, ¿verdad? Y creo que en la actualidad pues, puede ser una muestra de ello. No entiendo, y las familias no pueden tampoco entender, y es lógico, por qué no se realizan ningún tipo de investigaciones.
hay datos concluyentes, ahora con estos documentos desclasificados, para avanzar en las investigaciones y llegar a la verdad. De hecho, se declaró el día 24 de marzo como el Día de Derecho a la Verdad y a la Dignidad Humana. Pero que en este país parece que esto no existe, porque además luego se cubren o se utilizan argumentos jurídicos para fundamentar posiciones políticas. Y esto al final lo que convierte es una justicia de símbolos, una justicia basada en mentiras. Es decir, no porque los crímenes que ocurrieron en el pasado ya han prescrito, esto no es verdad y esto no es conforme a derecho. No porque la ley de amnistía para la consideración de la paz que se firmó el 20 de marzo del 93 no permite investigar estos crímenes. Esto es absolutamente falso y no hay fundamentación jurídica que lo vale. Hay fundamentación tal vez política, pero no jurídica. ¿Consideras entonces, Arnau, que las disposiciones políticas o las relaciones de poder político están permeando la interpretación laxa o forzada para utilizar mecanismos jurídicos en estos casos? ¿Por qué lo menciono? Porque la Fiscalía General de la República, en el caso de la masacre del Mozote, la calificación que tiene es homicidio colectivo, pero por otro lado tenemos que el juez de paz de Villa Meanguera está hablando de que es un delito de lesa humanidad, pero estamos hablando de dos instancias dentro del mismo Estado. En efecto, las masacres que ocurrieron son delitos de lesa humanidad. ¿Qué exige el Estatuto de Roma en su artículo 7? Tipifica o nombra uno de los delitos y además dice que sea un ataque sistemático, es decir, que haya una planificación propiamente y que sea un ataque generalizado, que no sea un ataque puntual, sino que sea a una colectividad. En todas las masacres, en todas, se cumplen estos delitos. Y alguien puede decir, sí bien, pero El Salvador hasta noviembre de 2015 no suscribió el Estatuto de Roma. Y es verdad. Y también pueden decir, no, pero es que hasta el 1998 no se tipificó como tal en el Código Penal de El Salvador. Es cierto, pero es que no solo existe normativa nacional, sino lo que existe también es normativa internacional, normativa de derecho internacional público, conocida como norma de ius cogen. Y en este sentido se dice que se establece jurisprudencialmente, negocialmente, que todas estas masacres cumplen con los requisitos de delitos de lesa humanidad y por tanto los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Así se dijo también en septiembre del 1968 por el convenio que aprobó la Asamblea General de la ONU de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el otro argumento, ¿no? O la otra mentira que a veces se utiliza diciendo, no, es que la ley de amnistía no permite enjuiciar estos delitos. Esto es falso. En primer lugar, mucha de la gente que dice que la ley de amnistía no permite, dice que esto viene de los acuerdos de paz, ¿no? Que se firmaron los acuerdos de paz y que luego se estableció esta ley de amnistía. Los acuerdos de paz, en su punto 5, lo que se dice es que se va a depurar responsabilidades de los altos comandantes de la Fuerza Armada, como uno de los puntos. Hay otros puntos, como la reforma del sistema judicial, se creó el tema de la Procuraduría, etc., etc., ¿no? Hay muchos elementos. Pero los acuerdos de paz en ningún momento dijeron esto. ¿Cuándo se crea esta ley de amnistía? Se crea una vez publicado el informe de la Comisión de la Verdad, el cual detalla, con nombres y apellidos, y depura responsabilidades. En este caso es cuando nosotros creamos, ¿no?, esta ley de amnistía general. Pero asimismo, esta ley no tiene amparo. Como ha venido diciendo ya desde el 2000 la Sala de lo Constitucional, no es aplicable en aquellos casos donde no permita una conservación y protección de los derechos de las víctimas y sus familiares. Si aplicamos esta ley y no podemos proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, no sirve. Por tanto, no la podemos aplicar y no podemos utilizar este argumento. ¿Por qué? Porque contradice el artículo 2 de la Constitución. Asimismo, en innumerables ocasiones, en una sentencia tal vez la más conocida o alguna de las más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del Mozote, se dice, la ley de amnistía jamás puede ser un obstáculo para llegar a la verdad y para llegar a la justicia y para llegar a que las propias víctimas tengan la reparación que merecen. Por supuesto que las víctimas que se perdieron jamás las vamos a recuperar, pero cuanto al menos tener y obtener la verdad, para luego hacer este proceso
que comentaba antes. A propósito, Arnau, está en discusión también, hay una demanda ante la Sala de lo Constitucional respecto a la ley de amnistía y está un poco a la expectativa si en algún momento, en algún día, existirá una resolución sobre esto o seguirá dilatándose en el tiempo. ¿Qué valoración tenés? Creo que sería muy bueno derogar, ¿verdad? Sería necesario para el bien de la colectividad derogar la ley de amnistía, pero no solo derogar la ley de amnistía, hacer propiamente un proceso de justicia transicional, un proceso que llevara a una reconciliación para seguir construyendo el futuro del país. Se ha conocido, Arnau, también que la Corte Suprema de Justicia puede emitir resolución si procede o no a la extradición de 4 militares acusados por la Audiencia Nacional de España en el asesinato de los jesuitas. Y es muy probable que en el transcurso de los próximos días se tenga una resolución. ¿Qué pasaría, Arnau, si no fuera una resolución favorable? Es decir, que no permita el proceso de extradición. Yo siempre cuando me preguntan esta temática me remito a un artículo que escribió un compañero, un catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas, Manuel Escalante, titulado Dos arbitrariedades y dos falsedades, ¿no?, en todo este procedimiento. Existen los argumentos legales, existen los argumentos jurídicos para que se proceda a la extradición. El tema es ver en qué sentido resuelve la Corte Suprema, ¿verdad? Porque me gustará ver cómo justifican jurídicamente la no extradición, porque desde un punto de vista exclusivamente técnico procede la extradición. Y en los casos que dice que no procede, que la ley no lo permite, para mí carecen de fundamentación jurídica, pero no carecen de fundamentación política. O sea, es decir, uso político de un argumento jurídico, bueno, de no existencia de un argumento jurídico. Es decir, la valoración va por una precisión política más que una tecnificación jurídica para decir que aplica, que en este caso, si fuera en este escenario, que no aplica una extradición. Exacto. Arnau, estamos ya cerrando la entrevista, pero me gustaría, para finalizarla, ¿qué implica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos para llevarle seguimiento a este tema que ha pasado muchos años, pero es parte de la agenda de derechos humanos de nuestro país? ¿Qué significa para estas organizaciones continuar? Tú has hablado de los tribunales de justicia restaurativa, pero ¿qué más implica para que este tema aún llegue a un momento de esclarecimiento y también aplicación de sanciones o justicia para las personas que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos? Para mí es una cuestión de voluntad, es una cuestión de voluntad política y de ponerlo como un primer tema de la agenda, un primer tema indispensable. No puede ser que después de tantos años las víctimas solo se hayan podido expresar ante el Tribunal de Justicia Restaurativa que realizamos ya, como le comentaba, ha sido la 8ª edición este año en la UCA. Muchas víctimas, después de tantos años, nos llegan y nos dicen, es la primera vez que puedo contar esto. Es la primera vez que alguien me escucha, es la primera vez que obtengo una sentencia que no tiene carácter vinculante, ¿verdad?, pero sí carácter moral, y con esto me siento algo mejor. Siento que alguien ha sentido interés por lo que pasó, por lo que le pasó a mis hijos, por lo que pasó a mi esposo, a mi esposa, a mi grupo familiar. Y por tanto me gustaría que en el próximo tribunal, por ejemplo, que nosotros vamos a organizar, llegaran victimarios y poder discutir. Nosotros siempre hemos invitado a que lleguen los presuntos victimarios para exponer también su punto de vista y pedir a la institución encargada de las investigaciones que realice las mismas para conseguir esto que decíamos del derecho a la verdad y derecho a la dignidad humana. Arnau, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Gracias por habernos acompañado y platicar un poco sobre la desclasificación de los archivos de la CIA y el conflicto armado en el país. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.